Es la copa y se juega lo que toca. Y lo que le toca a Alianza Lima, para variar, es un grupo complicado. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Enzo, esto es Ciudad Fútbol. Y hoy hablaremos de la ruta de Alianza Lima en este 2024, la Copa Libertadores. ¿Para qué está Alianza Lima? ¿Le dará el combustible para competir? ¿Cuál es la realidad de sus rivales en este certamen? Vamos a hablar de ello en segundos. Se sabe, confirmadísimo, que el grupo de Alianza Lima lo componen Fluminense de Brasil, vigente campeón, Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima evidentemente y Colo-Colo de Chile. Esa es la combinación, ese es el cóctel que le tocó a Alianza Lima. ¿Pudo ser mejor? ¿Pudo ser peor? Bueno, eso es incierto. De hecho, creo que las esperanzas estaban más cifradas en el bolillero 4, donde habían otros rivales, entre comillas, menos complicados, como de repente, se me ocurre, Cobresal, el mismo Caracas de Venezuela, en fin. Ya hemos hablado de eso en un programa anterior. Pero la realidad es que Alianza Lima tendrá este grupo, esta combinación. Universitario, por cierto, compartirá grupo con LDU de Quito, campeón de la Copa Sudamericana, Junior de Barranquilla y Botafogo de Brasil. Un grupo igual de complicado también para la U, sobre todo considerando el fixture que le toca en el torneo peruano, ¿no? Rivales difíciles que enfrentará mientras viajará a Tarma, Cusco, recibirá Sporting Cristal. Es un fixture difícil para la U y lo es para Alianza Lima también, porque en ese intervalo también tiene partidos complicados, ¿no? De hecho, una visita a Huancayo. Es un torneo que evidentemente hasta este punto ya no se disfruta, ¿no? Se sufre. Cada vez que se piensa en Copa Libertadores, la esperanza, la ilusión se va desvaneciendo viendo antecedentes. Pero yo muero en mi idea, lo dije hace algunos días. Creo que este Alianza Lima de Alejandro Restrepo, por lo menos, va a tener una mayor, va a ser un mejor papel desde lo físico. Creo que tiene un plan de cara a la Copa Libertadores. Si hablamos netamente de la intensidad que se juega en este torneo, yo creo que esta alianza va a estar en condiciones de competir por lo menos, ¿sí? Evidentemente, hablamos de competir, no es hacer solamente 4 puntos como ocurrió el año pasado. Creo que esta alianza tendría que por lo menos garantizarle a sus hinchas, como mínimo digo, 2 victorias en casa. Y ya hablaremos de eso. La ruta de alianza es esta. Arranca contra Fluminense de local, aparentemente en el estadio Alejandro Villanueva. Y es seguro, que esto lo digo sin información, esto es solamente un tema de criterio, que se va a reducir el espacio, el campo, porque este Fluminense es un equipo que juega mucho y que además disfruta de campos amplios, anchos sobre todo, ¿no? Que le permita hacer su fútbol. Entonces creo que por ahí la ventaja, entre comillas, de jugar en el Alejandro Villanueva es la posibilidad de reducir un poco las dimensiones del campo. Es lo mínimo, bueno, además de la presión del hincha, que es fundamental. El nivel de hostilidad que sabemos en el fútbol juega y mucho, ¿sí? Entonces tenemos Alianza en la fecha 1, semana 3 de abril, enfrentando a Fluminense de local en el Alejandro Villanueva. La siguiente semana nada más se va a jugar contra Cerro Porteño de Paraguay de visita. Es una tarea difícil. Vamos a hablar de Cerro también, de sus cambios que ha hecho de cara a esta Copa Libertadores. Hay un nuevo entrenador, los resultados no lo han acompañado, pero en fin, hablaremos de eso en breve. 2 semanas después visitará a Colo-Colo en Chile, como ocurrió en el 2022, ¿sí? Estamos hablando de la semana del 24 de abril. 2 semanas después recibe a Cerro Porteño, aparentemente en el Estadio Nacional. Una semana después recibe a Colo-Colo, aparentemente otra vez en el Estadio Nacional. Hablamos de la semana del 15 de mayo. Y 2 semanas después cierra su participación de visita ante Fluminense. Qué fixture tan complicado. Pero es la Copa Libertadores, es lo que toca. Y Alianza Lima va a tener como primer gran desafío el Fluminense, el campeón de la Copa Libertadores. Partido que creo yo va a evidenciar las diferencias, al menos en el tema metodológico entre ambos clubes, ¿no? Fluminense con un entrenador que ya está adaptado a lo que juega su equipo, que ya le explicó hasta el hartazgo la importancia de jugar desde abajo. Hablamos de Fernando Diniz, entrenador de Fluminense, quien tiene esa obsesión con el sistema de juego, con la idea de que Fluminense sea un equipo con mucha posesión y que salga jugando desde el arco.
con un sistema 4-2-3-1, que a veces varía en un 4-2-2-2, pero más que todo es un 4-2-3-1, ¿no? Cartas de gol, ya sabemos cuál es la carta de gol de Fluminense. Estamos hablando, por supuesto, de Germán Cano, que es la figura de este equipo, entre otras. También aparece el nombre de Kennedy, John Kennedy, quien no va a estar por haber sido expulsado en la final, precisamente, ante Boca Juniors. Pero tienen Germán Cano, un jugador de mucha trayectoria, un delantero consolidado, tiene las opciones de Arias por las bandas, el mismo Keno, Ganso detrás del punta, Renato Augusto en el medio campo, tiene un equipazo, y ni hablar de otro nombre como el de Marcelo. O sea, tiene un equipazo, Douglas Costa, en fin, Felipe Melo, Fabio, tiene un equipazo, eso es indudable. Fluminense va a llegar en un momento, digamos, no tan bueno, al menos en el calendario. Bueno, en la Alianza tampoco es un gran momento, hay que decirlo. Pero este Fluminense llega tras una eliminación del Campeonato Carioca, nada menos ante Flamengo. Y ese es un golpe difícil de asimilar, ¿sí? Ganó hasta hace poco la Recopa ante LDU, lo superó en un partido de vuelta. En la ida perdió 1-0, ganó 2-0 en la vuelta. Pero eso es tema aparte. El inicio de Fluminense, si bien es cierto, fue auspicioso, fue decayendo con el paso de los partidos, ¿no? Regaló puntos ante Boavista, por ejemplo, ante Vasco da Gama siendo local, perdió de local contra Botafogo 4-2. Es curioso que este Fluminense, que es rival de Alianza Lima, ha enfrentado a dos rivales que se medirán ante Universitario en la Copa Libertadores, como LDU y Botafogo, ¿no? Rivales que ha enfrentado recientemente. Curioso, por decirlo menos. Pero igual Fluminense es un equipo con mucha capacidad. Creo yo que a partir del sistema de juego y a partir de ya tener una idea consolidada, y lo dije en un programa anterior, es el tipo de rival que complica Alianza Lima, el que ya sabe de qué juega, el que ya tiene un modelo de juego, que juega de memoria, que ha entendido la propuesta del entrenador. Eso es algo que complica Alianza, ya lo hemos observado en el torneo local. Así que yo me atrevo a decir que contra Fluminense, en el mejor de los casos, Alianza puede arrebatarle un punto, en el mejor de los casos, siendo recontra optimista. No veo cómo ganarle a Fluminense de visita, y de local vamos a ver si es que por ahí ocurre algo parecido a lo que pasó en el partido contra River Plate en el 2019, que River Plate venía aceitadísimo también, un equipazo, venía de ser campeón, y que Alianza hizo un partido espectacular y por poco y lo gana, El fútbol puede tener de eso también, pero por lo que juega Alejandro Restrepo, lo que propone Alianza Lima, yo no veo un equipo que esté detrás del medio campo durante los 90 minutos. Alianza es un equipo propositivo y es seguro que este partido le permita a Fluminense encontrar algunos espacios, más allá de que se pueda reducir el campo. Tal vez Alianza apelará un poco más a las transiciones, pero eso no quiere decir que va a jugar colgado del arco los 90 minutos. Y en esos minutos donde hay espacio, Fluminense es letal. Así que yo veo muy difícil el panorama ante Fluminense, siendo optimista un punto. Pero acá viene lo bueno, lo interesante, lo bueno entre comillas. Ya hablamos del siguiente rival, que es Cerro Porteño. Es el segundo rival. Alianza Lima va a visitar Paraguay precisamente para enfrentar a Cerro Porteño. Y la realidad de Cerro Porteño no es muy buena, ¿eh? No es que viene precisamente en su mejor momento. Alianza, insisto, tampoco. Pero hablemos del rival, de Cerro Porteño. Actualmente, Cerro Porteño, bueno, si hablamos obviamente del cambio del entrenador, de la llegada de un nuevo entrenador, es porque las cosas no han ido bien. No han ido muy bien en el cuadro paraguayo. Hasta hace poco se hablaba de la posibilidad de que Víctor Bernay permanezca como entrenador de Cerro Porteño, pero los resultados no lo han acompañado a Cerro Porteño. No ha sido un buen arranque para Cerro. No ha sido el debut auspicioso que esperaría un equipo de la calidad de Cerro Porteño, de la historia de Cerro Porteño. Hablamos del equipo con mayor hinchada de Paraguay. Lo del más grande tal vez pueda estar en discusión con Olimpia, ¿no? No está en discusión, en realidad Olimpia es por números el más grande, al menos a nivel internacional. Pero hablando del torneo local, Cerro Porteño es un equipo con mucha hinchada. Y no le está yendo muy bien, está a 7 puntos del primer lugar, a 7 de Libertad de Paraguay, marcha quinto en la tabla de Cerro Porteño. Y la salida de Bernay se da, entre otras cosas, por una seguidilla de partidos en los cuales Cerro Porteño no logró levantar cabeza. Estuvo 6 partidos sin ganar, 6 empates consecutivos, de hecho una derrota previa. O sea, se la pasó en los últimos 7 partidos, sumó 5 puntos de 21. Perdió 2 partidos, empató 5. Y después
Después hubo una pequeña mejora ganando el Sportivo Luqueño de visita. Pero entre otras cosas esto explicó la salida de Bernay, ¿sí? Víctor Bernay se fue de Cerro Porteño en medio de críticas y asume Manolo Jiménez. Nada menos. Es un español. Manolo Jiménez. Si hablamos de un entrenador español, no es necesario sacar el manual. Sabemos que un entrenador español llega con una propuesta revolucionaria en su mayoría. Vamos a ver un entrenador que llegará a Cerro Porteño con el objetivo de plasmar una idea de juego nueva, distinta tal vez a la que tiene Cerro actualmente. Más o menos lo que le está pasando a Alejandro Restrepo en Alianza Lima, ¿sí? Manolo Jiménez asume entonces la dirección técnica de Cerro Porteño, seguramente con un nuevo estilo de juego. Ahora, la variación en el sistema es algo a discutir, ¿no? Sabemos que Cerro Porteño juega con un sistema bastante utilizado en el fútbol paraguayo, ¿no? Que es la línea de 4. Es religioso casi jugar con línea de 4 en el fútbol paraguayo. Y varía por momentos a un 4-3-3, un 4-2-3-1. Tiene un delantero muy imponente como Diego Churín, un argentino que es conocidísimo, que muchas veces habló de la posibilidad de que vaya a jugar Alianza Lima. A veces puede cambiar su sistema a un 4-4-2 y tiene a Carrizo, el argentino, jugando a su derecha. A Iturbe, ustedes se van a acordar de Iturbe, ¿no? Iturbe, el argentino paraguayo, se nacionalizó paraguayo, que juega por las bandas. Tiene un equipo muy interesante. Valdés, Báez, Arzamendia. Tiene un equipo muy interesante este Cerro Porteño, ¿eh? Tiene jugadores con mucho nombre. Benítez. O sea, tiene jugadores que son conocidos en el medio y que seguramente van a marcar cierta diferencia, jugadores de selección. Pero acá entra lo interesante. Creo yo que este momento, este terremoto entre comillas de Cerro Porteño, le puede convenir a Alianza Lima, por lo que habíamos hablado hace un momento. La metodología, el sistema de juego. Este Cerro Porteño va a cambiar seguramente con Manolo Jiménez su manera de jugar al fútbol. Y esto va a encontrar evidentemente algunos baches, que es algo normal que pasa en el fútbol. Este cambio de capitán, en cierto modo, es una buena noticia para Alianza Lima. Encontrar un equipo que viene, digamos, dando tumbos, es verdad, y que encuentre un entrenador como Manolo Jiménez, quien ha dirigido hasta hace poco en Emiratos Árabes Unidos, nada menos, alguien que viene seguramente con una nueva propuesta. Es común esto que ahora los entrenadores españoles vayan a dirigir a estos países, ¿no? Donde hay mucha plata. Ha estado Manuel Jiménez, en el fútbol árabe. Hablamos de Arabia, no Arabia Saudita, sino Arabia en general, el mundo árabe me refiero. Estamos hablando que ha dirigido en Emiratos Árabes Unidos, nada menos. Entonces, estamos ante un entrenador que llega en un momento de reinserción al fútbol sudamericano, ¿sí? Vamos a ver hasta qué punto Manolo Jiménez puede dar la talla en Paraguay, nada menos, una liga muy distinta, competitiva, de mucha fricción, de mucho vértigo, de fútbol tan directo. Un entrenador que tiene una mirada distinta del fútbol. Nos habla entonces de una nueva etapa para el equipo paraguayo. Manolo Jiménez entonces dirigirá a Cerro Porteño y será el segundo desafío de Alianza Lima en Copa Libertadores, nada menos, ¿sí? Insisto, jugar contra Cerro Porteño de visitante al menos es una tarea difícil, muy complicada. Va a tener que hacer un partido muy parecido al del 2023, Alianza Lima, muy parecido. Entonces tenemos a Manolo Jiménez como nuevo entrenador de Cerro, que insisto, dirigió en Emiratos Árabes Unidos hasta hace poco, en Al-Wahda. Ha dirigido en el fútbol español también, nada menos, ¿eh? O sea, hablamos de un entrenador con mucha trayectoria. Dirigió a Sevilla, Zaragoza, Las Palmas. Pero insisto, una metodología distinta, algo que Alianza Lima puede aprovechar para encontrar un nuevo momento. Un entrenador experimentado, Manolo Jiménez. Nada menos que 60 abriles. En fin. Y ahora hablemos del tercer rival. Acá hay un poco más de cercanía, porque Jorge Almirón y Alejandro Restrepo se han medido en Copa Libertadores en el 2023, cuando Almirón dirigía a Boca. De hecho, va a enfrentar a Fluminense nuevamente. Pero entonces tenemos a Almirón,
quien ya enfrentó a Restrepo en Libertadores. Él dirigía a Boca, Restrepo a Pereira, Deportivo Pereira. Quedaron al menos en los 180 minutos iguales. Restrepo gana de local con Deportivo Pereira y Almirón, cuando le toca jugar en la Bombonera, le gana 2-1 a Deportivo Pereira. Un partido muy recordado y polémico. Muy, muy extraño ese partido, que para mí mereció ganarlo Deportivo Pereira, pero el fútbol no es de merecimientos. El punto es que ya se conocen. Jorge Almirón llegó a Colo-Colo este año y nuevamente entramos a este escenario, este contexto en el cual Alianza enfrentará a un rival que también está en un momento nuevo, jugando o adaptándose a la idea de un entrenador como Jorge Almirón. No le ha ido mal a Colo-Colo, para ser sinceros, no le ha ido mal, más allá de que está a 6 puntos del primer lugar. Ha tenido un debut bastante regular. Para ser Colo-Colo de Chile, evidentemente uno esperaría más. Bueno, una derrota entre la U de Chile, por supuesto que genera cierto temblor, ¿no? Cierto temblor, perdón. Entonces, el momento de Colo-Colo es regular. Diría yo que más auspicioso que el de Alianza. En Copa Libertadores ya ha tenido participación, obviamente. Ha clasificado luego de eliminar a Godoy Cruz. Le ganó de visita 1-0 y empató de local. Y luego tuvo que enfrentar a Sportivo Trinidense de Paraguay, un equipo que actualmente pelea el descenso en Paraguay. Uno de los peores equipos en números actualmente. Hablo de rendimiento, ojo, no estoy para nada hablando de la historia del club, hablo de los números. Y este Colo-Colo tuvo ciertas complicaciones para eliminar a este Sportivo Trinidense que está peleando la baja en Paraguay. Empatan de visita 1-1 los chilenos y de locales ganaron 2-1. Colo-Colo, sin embargo, tiene jugadores también de mucho renombre. Hablamos de Arturo Vidal. Para empezar, Arturo Vidal va a pisar suelo peruano con enfrente a Alianza Lima si nada raro pasa, si no hay una lesión o algo semejante. Y no ha jugado mucho Arturo Vidal, por cierto, haciendo francos. Más allá de la presentación y todo lo que eso contempla, Arturo Vidal ha sumado alrededor de 180 minutos, ¿no? Ha jugado 2 partidos, ha jugado poco, jugó ante Unión Española y perdió precisamente en el clásico cuando enfrentó a la U de Chile, ¿no? No ha sido todavía un jugador determinante, ¿sí? No ha sido determinante, viendo los números, jugó poco, aún se espera más de él. De hecho, no ha jugado todavía en un contexto tan complejo. Si bien es cierto, sí jugó en Copa Libertadores, ¿no? Jugó en la victoria ante Trinidense, enfrentó a Godoy Cruz. Tampoco ha sido aún tan determinante. Y siendo francos, va a enfrentar rivales de mayor peso. Hablando específicamente de Fluminense. Es ahí cuando se verá precisamente si Arturo Vidal está en capacidad de competir en el fútbol de alto nivel. Yo entendería que sí, viene a jugar en Sudamérica, nada menos. O sea, hablamos de un jugador con paso reciente en el fútbol brasileño, nada menos que en Paranaense, en Flamengo, pero cada vez jugando menos, ¿no? O sea, podemos hablar de la trayectoria de Vidal y seguramente en las últimas temporadas encontramos que, por ejemplo, en Brasil en el 2023 jugó poco, ¿no? No jugó la cantidad de partidos que uno esperaría de una figura. Entonces, vamos a ver hasta qué punto Arturo Vidal logra ser determinante en Colo-Colo, ¿sí? Obviamente, sí, digamos, ya tiene una anotación, ¿no? Jugó contra Huachipato, le metió un gol nada menos en un torneo chileno interno, regional. La Supercopa, que le llaman. Pero de ahí en más, uno esperaría que Vidal tenga más minutos, ¿no? Más rodaje. Vamos a ver cómo le va a Vidal cuando enfrente a Alianza Lima. Y bueno, Colo-Colo también tiene jugadores de nivel, ¿no? Tiene otros jugadores que podrían ser complicados para Alianza Lima. Hablamos, por ejemplo, si me tiras un jugador como Falcón, el uruguayo, estamos hablando de un jugador con proyección, ¿no? Estamos hablando de un Colo-Colo que tiene jugadores interesantes. Este Falcón, Maximiliano Falcón, uruguayo, es uno de los jugadores que entiendo yo en algún momento tendría que dar un paso a una liga de mayor nivel. Es un jugador de proyección uruguayo. Después tiene a Pavés, tiene a Jara, tiene jugadores muy interesantes. Volados, el extremo chileno también, un jugador muy interesante, ¿no? Tiene en realidad
nombres importantes este Colo-Colo, pero sobre todo un entrenador que fue subcampeón, como Jorge Almirón, en el fútbol continental. Recordemos esa final que pierde Boca Juniors ante Fluminense. Entonces, Colo-Colo llega con ese presente, y Alianza Lima, por supuesto, ya lo hemos dicho, no está en su mejor momento, pero creo yo, comparado con el 2023 en el que marchaba puntero de lejos, me parece que en esta oportunidad, por lo menos, tiene la certeza de que va a poder jugar a un ritmo que exige una Copa Libertadores. Yo creo que esta Alianza físicamente está mejor preparado para afrontar esta Copa Libertadores. El tema de la jerarquía y la calidad, seguramente cuando se juega el fútbol y ruede el balón en la Copa veremos si es que alcanzó o no alcanzó. Pero es importante, para empezar, que la intensidad que muestra esta Alianza Lima se vea reflejado en Copa Libertadores, ¿sí? El 11 que lanzará Restrepo es un misterio, imposible saberlo a estas alturas. Imposible. Si me dices cómo debería alinear, yo creo que el 3-5-2 se va a convertir en un 5-3-2 cuando juegue contra Fluminense, no tengo dudas. Y seguramente Serna jugará tirado hacia la banda derecha, hacia la izquierda Darrigo, y la línea de 3 que ya conocemos, de Freites, Fuentes y seguramente Ramos, ¿no? Campos en el arco, en el medio campo Arregui, Rodríguez y Cabellos, creo yo sería la sorpresa. Y arriba Waterman. Y la pregunta del millón, ¿De Santis o Barcos? Creo yo que finalmente Barcos va a ser del arranque. Pero me parece el sistema 5-3-2 va a ser el que utilizará Alejandro Restrepo cuando juegue en Copa Libertadores, al menos en su debut contra Fluminense. Veremos cómo le va después. Listo, señores, este ha sido el análisis de lo que se le viene a Alianza Lima en Copa Libertadores. Va a jugar mañana ante Blumen, un amistoso que desde luego no tiene nada de comparación con los rivales que va a enfrentar. Lo digo sin desmerecer al equipo boliviano, más que todo lo digo por los jugadores que tiene Alianza disponibles, ¿no? Va a ser un 11 experimental, entonces no va a haber mucho que analizar de cara a la Copa. Pero sí, seguramente veremos a De Santis, Yeriel De Santis, y veremos qué tal está en estos momentos, cuál es su nivel. Me despido, mi nombre es Enzo, esto es Ciudad Fútbol. Estaremos hablando seguramente en los próximos videos un poquito más a profundidad de los 3 rivales de Alianza Lima en Copa. Hasta luego.